Ya, bueno, vamos a partir. Bienvenido y bienvenida a todas las que están entrando. Bueno, después de la victoria de la prueba y Convención Constitucional, encontramos necesario como SEMUC revisar esta charla informativa para saber como las cosas que vienen en este proceso constituyente, aclarar las dudas, los mitos, y así también aprender un poco como nuestro rol de estudiante y cómo podemos ayudar para poder construir un mejor Chile. Así que como invitada tenemos a Paulina Ramos, que es abogada con doctorado en Derecho Constitucional y actual profesora de Medicina UC, y también parte del Comité de Biblioteca de UC. También tiene el currículum más largo, pero no me deja que lo diga todo, así que hasta ahí, no más. Y bueno, si durante la presentación tienen alguna duda, envíenlas por interno a la EMA, que está llamada como preguntas, creo. Sí, está llamada Sí. como preguntas, y así después ella las dice al final de la presentación. Así que eso, muchas gracias por venir. Ahora le doy la palabra a Paulina Ramos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento por la invitación de Chloe y Se de escucha bajito, creo, Francisco. ¿no? ¿O soy yo? ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí Ahí sí, sí, ahí ahí sí. sí. Ahí sí, quizás está dando el ¿Cuánto? micrófono. Sí, parece que el micrófono. Oye, Josefa, te fuiste. Eh, Bueno, la idea es agradecer primero a todo a esta invitación a todo este centro alumno, de medicina y de su directiva, una de las últimas actividades que estás haciendo, Clo, para hablar de un tema que es un tema súper apasionante. Yo no sé si me va a salir la pasión por todos lados, porque estamos en un contexto que yo digo es un contexto especialísimo, se llaman los contextos un momento constitucional, pero estamos también en un contexto que no se repite muchas veces porque además estamos en una crisis sanitaria y una crisis sanitaria, social, económica por una pandemia que nos muestra con mayor razón la precariedad. Fíjense que al día, no le voy a dar el nombre porque es más o menos famosillo, al día siguiente, el mismo día en que se realizó el plebiscito, aparece esos tweets que dice, por fin es el día de los científicos sociales, ya no de los médicos y del personal sanitario que era la última palabra. Y eso es cierto. Tenemos que decir que nos cambió el mundo, nos cambió Chile. ¿Por qué digo la pandemia? Porque la pandemia nos cambió la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, la forma de nacer. Ahora uno nace y muere prácticamente en solo o con una persona. Ha cambiado los ritos, ha cambiado, pero nos ha mostrado una cosa que a mí me interpela, que nos necesitamos unos a otros más que nunca. Y hay que mirar este proceso, esta nueva forma de vivir, de trabajar con nuevos ojos. Que voy a hacer algunos puntos, pero no va a ser tan latero como no me voy a quedar en cada uno, sino que esto, para que después, como habíamos hablado con Clo, esto es como informativo, pero quiero ser un poquito también provocadora. ¿Y cuáles son los puntos que voy a tratar voy a hacer una volada así, pero con ideas de interpelarlo? Voy a hablar de algo de qué es una constitución, también de los valores, los derechos y en especial del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque hoy día, más que nunca, lo que se ha discutido, antes no había ni carteles, fíjense que el 18 de octubre, de ahí en adelante, uno veía carteles derecho a la salud. Nunca antes se había puesto eso en los carteles, en las peticiones, se decía, no sé, los derecho al trabajo, pero derecho a la habla. Y algo del itinerario constituyente para comentar que estamos en un tiempo muy especial. Y en este tiempo especial, aquí, y después esto ya es una interpretación mía, es el tiempo de ustedes.
más que de la generación que vamos saliendo. ¿Por qué? Porque las constituciones, como todas las cartas políticas y acuerdos, tienen una proyección de aquí a 30, a 35 años. O sea, ustedes la van a vivir, es su pacto el que se está en este momento discutiendo. Una carta, una constitución, se llaman constituciones políticas, es una ley también, sí, es una ley, pero ¿qué contempla? Contempla los valores o las que también se llaman bases de la institucionalidad. ¿En qué nos reconocemos? También los derechos y deberes de los ciudadanos, y eso se llama valores y los principales derechos y deberes son la parte que nos llamamos dogmática, es el corazón de una constitución. Y también tienen todas las constituciones modernas, tienen la estructura y organización del Estado. La pregunta que me hicieron, ¿existe la hoja en blanco? Y una pregunta que uno puede borrar y tener una hoja en blanco, o la nueva constitución, otra forma de preguntar, ¿se redactará sobre una hoja en blanco? Es una pregunta que espero que ustedes también contesten. Mi mirada es que no, porque hay un contenido que debe ser siempre observado y respetado, que son los derechos fundamentales. O sea, si en cada carta constitucional estos derechos que han costado tanto, uno los borrara, estaríamos mal. Por otro lado, en la nueva constitución hay un mandato, se dice la nueva constitución deberá respetar, miren los temas que debe respetar sí o sí. El carácter de república del Estado de Chile. O sea, si alguno ha pensado en una monarquía, no, aquí tenemos una república, eso no se va a cambiar. El otro punto que no debiera cambiarse es que estamos en un régimen democrático, que las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas tienen que respetarse y que los tratados, sobre todo de derechos humanos ratificados por Chile, no pueden ser cambiados. Esto sería como el principio de cómo se llama, es como un coto. Estos son los límites que tenemos que tener. Después, el otro tema es, aquí puse la Constitución del 80 para tratar de explicar que una constitución, como la constitución actualmente vigente, es una constitución política, pero a la vez es una norma jurídica fundamental. Y esto, a pesar de lo que se ha discutido, en especial por los comunicadores sociales, la constitución política no es una declaración programática carente de carácter normativo. La constitución y nuestra constitución es derecho aplicable. O sea, no es cuando dicen, son sueños, es una poesía, no es cierto, es derecho aplicable. Como decía, tiene una parte, si ustedes ven, las bases de la institucionalidad y el tema de nacionalidad y derechos y deberes constitucionales. Eso es lo que nosotros llamamos el corazón de la Constitución. Después, todo lo que es un tema de la organización del Estado, el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, esa es la parte que se llama orgánica. Son las normas, si uno se mete en cada uno de esos, son las normas reguladoras de la formación y funcionamiento del sistema democrático. Ahí está el Tribunal Constitucional, etcétera. Que no se podría cambiar jamás aquí, que tenemos que tener un gobierno, que tenemos que tener un Congreso, que tenemos que tener un Poder Judicial. Lo que se discute es si vamos a tener un Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional, eso ya no existe, eso era de la Constitución del 80. Y esto ojalá ustedes lo consideraran, las constituciones son actos de verdadera autodeterminación política, ojo, en su elaboración y en su aprobación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando es y eso no lo repiten mucho, pero es como fundamental, verdadera autodeterminación política en su elaboración y aprobación. El proceso sí importa y el proceso no solo lo debe hacer
en este caso la asamblea el órgano constituyente, sino que los que no estamos ahí, que somos todos nosotros, tenemos también que participar en este proceso de una nueva constitución. ¿Por qué? Y miren por qué es importante. Porque las constituciones políticas ordenan gran parte de los ámbitos de nuestra vida social, gran parte de los ámbitos de la vida social. No se limitan a regular las relaciones entre el Estado y los particulares, sino regulan nuestra vida política, nuestra vida social. Dado que de las constituciones derivan todos los poderes del Estado, piensen, esta constitución y mírenla, de ella derivan todos los poderes del Estado. Ahí cuando uno dice gobierno, dicen quién es el que gobierna, quién es el Congreso, cuál es el Poder Judicial. Dado eso, incluido el Poder Legislativo, toda norma contraria a la Constitución debe ser declarada nula, o como se dice en nuestro sistema, inconstitucional. O sea, eso es la importancia. Bases de la institucionalidad, y aquí uno dice, esto no debería cambiar. Por ejemplo, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Eso a usted le suena que debería cambiar? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ojo, no se dice qué tipo de familia. Entonces de repente se discute, oye, en la Constitución tendría que estar la familia nuclear, la familia formada por un matrimonio, la familia... No, aquí esta norma a mí me llama la atención porque se dice que es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no se, en la Constitución del 80 no se dice qué tipo de familia, ¿ya? Y eso es un elemento muy importante. Después, el otro tema que es muy importante para la democracia, aquí también participan mis perros, ¿eh? Ellos son parte de este ámbito. Yo sin perros, sin mi mundo caballo, estoy casada con un pato, implica que ese es mi ambiente. Bueno, perdón, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quiénes son grupos intermedios? Son grupos intermedios, por ejemplo, las universidades. Son grupos intermedios también los centros de padres, los sindicatos. Esos grupos intermedios que son grandes actores sociales y políticos, también son grupos intermedios los partidos políticos. Tienen que tener una adecuada autonomía, son grupos intermedios las confesiones religiosas. Cada uno de ellos se diferencia uno de otro y ustedes participan, me imagino, en grupos de científicos, en grupos que tienen personalidad jurídica, que podrían ser centros de exalumnas, etcétera. Esos son grupos intermedios. Y en la medida que esos grupos intermedios sean vitales, una persona, yo siempre le pregunto y me he encontrado con gratas respuestas. Josefa, ¿en cuántos grupos participa? Si esa persona solo participa, no, mira, me dedico 100% a estudiar, te estás perdiendo una parte muy interesante de la vida. Otro tema es que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana. O sea, un Estado, y hay desgraciadamente muchos, y de la persona humana sin distinción, no solo de la persona con recursos, el blanco, no, de toda persona humana. Ojo, y eso implica en especial, dentro de mi interpretación, a las personas más vulnerables o vulneradas en sus derechos. Y aquí su finalidad, la finalidad del Estado no es que seamos más ricos, también esto suena, es buscar y promover el bien común. Y el bien común es contribuir a crear condiciones sociales, y pues son sociales, políticas, económicas, que nos permitan a todos y a cada uno la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y las garantías constitucionales. Cuando se habla de una mayor realización espiritual y material posible, ¿cuántas veces nos preguntamos, oye, se mide en los gobiernos, no solo este, sino muchos,
por oye, hemos crecido mucho. ¿Y cuánto hemos crecido yo digo, en este desarrollo espiritual que no solo es espiritual religioso, tiene ese de que nos sentimos bien, de que, fíjense que cuando uno pregunta cuál es el índice de insatisfacción, de tristeza, de depresión en Chile, es altísimo. Entonces no estamos cumpliendo, este Estado no está cumpliendo ese bien común, no lo está promoviendo, no lo está... Y ese es un tema que en forma muy especial a ustedes, que van a ser nuestros médicos, garantes de esto, debieran considerar. Después, el ejercicio de la soberanía, y eso se debe repetir, y ojalá que en la nueva Constitución esté muy claro, tiene que tener como límite el respeto a los derechos fundamentales y propios de la naturaleza humana. ¿Cuáles son esos derechos? Voy a ir bien rápido. El primero es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Aquí, al lado del derecho a la vida, y esto ojalá que nosotros lo estamos también discutiendo al interior de la facultad y ojalá lo siguiéramos discutiendo, que el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica tendría que ir de inmediato el derecho a la salud. El derecho a la salud entendido con una integración al derecho a la vida y a la integridad física y a otros derechos. Después, en esta Constitución se va viendo el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pero trata de ser una Constitución un poquito igualitaria, pero miren dónde va a aparecer el derecho, estamos en el primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y vean dónde llega el derecho a la salud. El respeto a la vida privada, la inviolabilidad del hogar, la libertad de conciencia, la libertad personal. El octavo, el medio ambiente libre de contaminación. Y el noveno, el derecho a la protección de la salud. La pregunta, estos son los derechos, se deben interpretar en forma integrativa, pero ya cuando uno los va enumerando, ya hay una cierta que uno dice, bueno, cuando escribieron esta Constitución, al ponerlo en el noveno a la protección de la salud, les voy a hacer este ejercicio, por eso yo soy un poquito irreverente. ¿Para qué voy a tener igualdad ante la ley si no tengo salud? ¿Para qué voy a tener hoy el respeto a la protección de la vida privada si no lo tengo? O inviolabilidad de las comunicaciones o libertad de conciencia. Entonces, ahí, fíjense que en nuestra Constitución tampoco se habla del derecho a una vivienda, tampoco se habla, y eso debiera decirse, el acceso a agua potable. Entonces, cuando uno habla de protección a la salud, ¿de qué quiere hablar? La libertad de enseñanza, emitir opinión, reunirse sin permiso previo, el derecho a asociarse. Estos son una serie de derechos que están considerados en la Convención de Derechos Fundamentales y libertad de trabajo, etc. Pero esto hay que revisarlo. A todo esto se habla del derecho a la seguridad social y en Chile no tenemos seguridad social, sino cómo se entiende el tema de las jubilaciones. ¿Cómo se entiende o sea, una persona cuando jubila termina en una situación de precariedad y es cuando más se necesita un buen sistema de salud, un buen sistema social, es cuando termina en forma más precaria su vida. Y eso es para todos. Aquí la precariedad es igual que la pandemia. Es bien interesante porque la pandemia, yo soy sobreviviente del COVID, igual que mi marido, las mujeres son más fuertes, así que él estuvo con, ¿cómo se dice? Válvula. Y bueno, porque somos más fuertes y por eso sobrevivimos, pero tenemos la misma precariedad uno y otro, gracias. Pero aquí en Chile no hay el derecho a la seguridad social. ¿Qué es lo que es seguridad social? Yo la llamaría la Quinta República Chilena, desde el 1990 a la fecha. La Quinta República
que es, imagínense, del 90 al 2010, ¿de cuántos años estamos hablando? De 30 años. Esos 30 años implican una constitución, yo digo, con un texto constitucional vigente, contiene una constitución política, pero también en ella uno puede leer una constitución económica y una constitución social. La constitución social es una constitución muy precaria, tampoco hay una constitución cultural, que digo, ni intercultural. Aquí ustedes no van a ver nada de lo que son los derechos de los pueblos originarios, nada. O sea, las constituciones también obedecen a una época y se caracteriza por una concepción neoliberal, configuración de un sistema hiperpresidencialista. O sea, el presidente de la República, el que tiene el poder ejecutivo, pero también es el gran legislador. Como ejemplo de que esta es una concepción muy neoliberal en la configuración de los derechos, es partir por el derecho a la salud, pero no les voy a dar una gran charla ni voy a exponer sobre el derecho a la salud, pero sí les voy a comentar que el derecho a la salud, en primer lugar, es a la protección de la salud, está en el número 9, está desagregado en su interpretación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, cuando debieran estar conversando, estar más cerca, y parte diciendo protege el libre, igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación. Pero termina, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. En la realidad, las personas que no tienen muchas posibilidades cuando eligen FONASA, quedan en FONASA. El 80% de nuestra población está en FONASA. Cuando a mí me dicen el derecho a elegir el sistema de salud, y uno dice, bueno, los FONASA no pueden elegir ISAPRE, por eso están la gran mayoría en FONASA. Entonces, ahí está como pensado en una persona con capacidades de elegir. El otro, en el tema del derecho a la salud y su protección, la Constitución no habla ni de un principio de subsidiariedad, ni tampoco de un principio de solidaridad. Y la verdad que está escrita pensando más bien en la subsidiariedad. O sea, son los privados y no es que sea el Estado el gran actor, como es lo que se está pidiendo en los temas de garantía en salud, en garantía en la seguridad social y en la educación. En esta constitución y de la historia de la constitución aparece que había un fin de trazar una separación importante entre economía, política, Estado y sociedad civil. ¿Ya? Aquí, ¿no? El derecho a la salud, yo lo leo en esta constitución como en una protección dentro de un Estado subsidiario. Y se ha planteado y se han desarrollado siempre estos derechos de una perspectiva individual y no colectiva y social. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno dice lo que yo tengo derecho a un plan de salud de acuerdo a lo que yo pague. Entonces, por ejemplo, si usted está en un ISAPRE, puede comprar también un seguro complementario. Entonces, mi salud va a depender un poco de eso, de cuánto puedo comprar mi salud, pagar por ella. Y en el tema, por ejemplo, de protección social, también el incentivo es yo ahorro y yo ese ahorro después voy a tener una mejor pensión. Ahora se está hablando en los últimos tiempos del pilar solidario, etc. La protección que está siempre aquí es como individuos y no hay un sentido de comunidad. La única, cuando se habla de familia, del derecho a la subsidiariedad, pero es distinto hablar de comunidad
que hablar de sociedades. Es distinto, por ejemplo, y ustedes que estuvieron en salud pública, tuvieron el primer año, cuando se habla de la salud de las poblaciones, yo alego, porque no es la salud de las poblaciones, es la salud de las comunidades. Quienes se enferma y a quienes se trata son comunidades. El per cápita es de comunidades que viven en ya sea la familia, poblaciones que están o comunidades que no son la suma de personas. En la Constitución, si bien es tratado el derecho a la salud como un derecho individual, el Tribunal Constitucional reconoce su carácter de derecho social y ha afirmado la naturaleza subsidiaria del sector privado. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Estado es el que debe, y por eso digo, debe asegurar la protección del interés colectivo por sobre intereses privados, y eso no impide, para que no haya un malentendido, ¿cómo se llama? La participación de los privados. La participación de los privados en los sistemas de salud, ya sea como proveedor de servicios, ya sea como financista de los mismos. Y hay una provisión mixta, el Estado en general no es un buen empresario, pero sí tiene en los sistemas de salud también un deber de regulador. El tema que se está discutiendo ahora, si estamos pasando de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, como el modelo alemán. No estamos hablando de un Estado socialista. Esa es la discusión y que se va a ir dando. Uno de los temas que salió a la luz pública ya en forma bastante fuerte en los últimos 2 años es que la confianza en Chile no solo está en la UTI, sino que es uno de los elementos que debiéramos trabajar. Nosotros no confiamos en el otro, no confiamos, siempre estamos con una actitud de desconfianza, no confío en el sistema político, no confío en las personas, no confío, y eso nos hace muy mal como sociedad, nos hace muy mal para crear lazos y una cultura solidaria. Necesita un Estado social, necesita una democracia y necesita sobre todo confianza. Cuando me preguntaba, Clo, que habláramos del itinerario, ¿te acuerdas? Que habláramos del itinerario. El plebiscito, nosotros estamos a 2 semanas del plebiscito del 25 de octubre. El plebiscito ha tenido muchas personas que comentan los datos del plebiscito y lo que a diferencia, lo que eso sí que es indiscutible. Si ustedes comparan el CERVEL, el CERVEL, el servicio que nosotros tenemos, es espectacular. Teníamos los resultados de la última mesa escrutada a las 11:30 de la noche, a las 11:30 de la noche del día 25 de octubre. Eso no se da muy frecuentemente en otros países. Eso demuestra un orden y a pesar de que se cerraron las mesas a las 8 de la noche. Y también demuestra una cierta cultura cívica. ¿En qué momento estamos? El plebiscito fue el 25 de octubre, estamos, y por eso puse post-convención, post-elección, estamos en un periodo que debiéramos saber utilizar. Y esto es antes de las elecciones convencionales. Ya empezaron a salir los posibles constituyentes, algunos a mí me llamaba la atención porque algunos era la doctora, ya no voy a apelar, pero eran como rostros. No puede ser, eran todos rostros y todos mayores de 30 años y otros eran ex políticos como que aparecían de nuevo. Estamos justo entre octubre y abril, que se van a elegir a los convencionales. Pero después, en todo este periodo, que va a durar por lo menos 1 año y medio, uno puede participar y debe participar en diferentes como instancias. Aquí
lo que importa no solo es tener una bonita constitución, sino importa el proceso. Aquí, por ejemplo, el plebiscito es la entrada, pero después tenemos el 20, como les decía, elección de los constituyentes. Ellos van a ya hablé de la hoja en blanco. Después el plebiscito rectificatorio, acuerdo, apruebo, rechazo, y eso puede ser a mediados del 2022. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Aquí un homenaje al CERVEL porque lo hizo bastante bien. Imagínense una votación en tiempos de pandemia. Es bien como impactante porque eso, y no han subido los casos de infectados. Eso significa que se hizo bien, que hay una ciudadanía responsable, y aquí si uno desagrega, quienes votaron más son los jóvenes. El padrón total de nuestros votantes de 14 millones, casi 15 millones de personas, votaron el 50.9% del padrón total. Apruebo el 78%, rechazo el 21%. Aquí no está como la elección de presidente de Estados Unidos, que está voto a voto. Aquí lo único que uno puede interpretar es que el apruebo es indiscutible. ¿Y qué apruebo? Una nueva constitución. Ahora, la primera, otra reflexión que ustedes espero puedan responderme. ¿Por qué votó 50,9%? Yo creo que votó, esto es una mayor votación desde el voto voluntario, o sea, ya hay un avance, pero votaron quizás muchos los adultos mayores asustados, no fueron a votar, pero yo creo que faltan más jóvenes que vayan a votar. Aquí hay un compromiso y una motivación. Oye, aquí están escribiendo las normas de mi vida social y yo no puedo estar al margen. Por lo menos, si no van a participar en la discusión misma, participe votando. ¿Les parece? Yo creo que ahí, en las próximas votaciones y sobre todo el próximo año, vamos a tener muchas elecciones. Vayan y voten. Y la gracia de aquí, el 50,9% en un tiempo de pandemia. Cuando se les pregunta el 25 de octubre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, también es apabullante el 79% contra el 21%. El tema es que, a pesar o gracias a Dios, cuando tú tienes algo tan polarizado, o sea, el 79 contra el 21, la nueva constitución debe responderle no solo al 79%, sino tiene que responderle a toda la ciudadanía, incluso a los que no han votado. Ese es el gran desafío. La nueva constitución debe ser para todos. Y no, aquí yo pude ser la ciudadanía chilena y la verdad que para los que no son ciudadanos chilenos también. Una de las cosas que los extranjeros nos dicen, que nuestros representantes siempre parten los discursos, chilenos y chilenas, como si los extranjeros fueran de segunda categoría. Los redactores de la Constitución del 33, 25 y el 80 eran expertos, abogados, había muchos que eran abogados y políticos, pero son constituciones que se escribieron por un grupo chico, un grupo de expertos. ¿Ya? No, ellos no tenían una comisión técnica, sino que la escribieron directamente. ¿Eso es lo que queremos para esta nueva Constitución? La comisión de la nueva constitución. La pregunta, ¿cuál es el perfil de estas personas que van a participar, que nos van a representar en una nueva constitución? Entonces, se llegaron a ciertos temas. Uno, paridad de género. Paridad, así que, Clo, aquí estamos mal. No hay paridad. Entonces, yo aquí quiero decir, paridad implica que las listas deben presentar la misma cantidad de hombres y mujeres. Y
también va a ser una paridad de resultados. ¿Sabían eso? Eso significa que se buscará que en el resultado, por ejemplo, si en un distrito, son distritos como para los diputados, fueran 4 convencionales y resultaran electos por voto 3 hombres, el hombre de menor votación deberá ceder su puesto a la mujer de su mismo partido, que tenga más votos. En caso que no tenga compañera de lista del mismo partido, tendrá que ser a la mujer, ojo, que ¿cómo se llama?, de su lista tenga más votos. Eso se puede leer también al revés. Si son 4 hombres, si son 3 mujeres electas, vamos a tener que ceder también a un hombre, si no, no se daría la paridad. El otro tema que a mí me llama mucho la atención es que la Convención Constituyente estará compuesta por 155 miembros electos por votación popular. Esa votación, para que anoten, va a ser el 11 de abril del 2021 y conforme a los distritos, que son 28. El problema está que además van a haber 24 escaños reservados para pueblos originarios. ¿Ustedes no creen que es como que están sobre representados? Ya, siempre tenemos estos como excesos. ¿Sí? Van a ser 155 miembros de los 14 millones de chilenos, 155 miembros, y vamos a tener 24 escaños, más 24 escaños, 155 más 24 escaños reservados para los pueblos originarios. A mí me llama un poquito la atención. Eso es como... Y después la participación de los independientes también es bien cuestionable, porque si uno no va dentro de una lista de un partido político, la participación de los independientes es muy complicada. Muy complicada. Y a mí me llama la atención, eso no lo he estudiado suficientemente, que cuando la votación de una comisión mixta, cuando es aprobada casi con un 80%, no, yo quiero una comisión distinta, algo me está diciendo. Y la participación de los independientes debiera ser un poquito más reservada. Ustedes pueden ser, ¿cómo se llama?, candidata a ser constituyente, sí, porque tienen que ser mayores de 18 años. Y eso sí, y sería muy bonito que personas, estudiantes, jóvenes, anota, tú puedes ser candidata, la Josefa, todos ustedes, y ¿por qué no? El tema que me van a decir, y siempre me lo dicen, es que no sé de derecho. Es que ustedes creen que los parlamentarios, los que hacen nuestras leyes, saben de derecho. Para eso están los equipos técnicos. Sería un error, y ojalá esto no se lo vean, muestren a los otros abogados que se dedican al derecho constitucional. Ojalá no haya ningún constitucionalista adentro. Si no es por eso, es como... Aquí tiene que, en esos 155 escaños, tiene que estar representado el arco iris de nuestra sociedad. Tiene que haber jóvenes, viejos. Dentro de las mujeres, no van a ser puras mujeres viejas, abogados. Si nosotros somos multicolor, tiene que haber, nuestra sociedad tiene que demostrar que ese colorido. Igual que la naturaleza con todo su esplendor es con los diferentes colores. No estoy, entonces, si fuera, ya tenemos el tema de la paridad, ya tenemos el tema de los originarios, ya tenemos la participación de los independientes. ¿Qué nos iría faltando? A todo esto, los que participen en la Comisión Constituyente van a estar una inhabilidad de 1 año, terminan su participación, y 1 año después no pueden presentarse a elecciones. Así que la otra cosa es que la convención tendrá un presidente y un vicepresidente, y ambos tienen que ser elegidos por mayoría absoluta, estas 155 personas, más los pueblos originarios. Y esta comisión, por eso las invito, ojalá ustedes puedan y se muevan, ¿por qué no presentarse?
tiene una secretaría técnica. La secretaría técnica de esta convención está conformada por personas de compromiso, de comprobada idoneidad académica o profesional. Ahí estarían los constitucionalistas, ahí estarían los expertos. Por eso se llama Comisión Secretaría Técnica, ¿ya? Ahí podría yo postular. No, en eso hay que despeinar, hay que dar espacio a nuevas caras. Por ejemplo, la doctora Cordero ahora Chilevisión la está promoviendo y eso encuentro que es como mucho. ¿Cómo hay que tener un canal de televisión promoviendo a una persona? Llama la atención. Aquí puse, me gustaron esas manos. Va a ser escrita la Asamblea Constituyente para la Sexta República, una república distinta, una república más tecnológica, una república que converse y sepa lo que es su ambiente, lo respete, con diferentes colores, con diferentes manos, y va a ser escrita, quizás no va a tener esa calidad técnica que nos gusta tanto a los constitucionalistas, que los fraseos, no importa, pero sí va a ser escrita por muchas manos, a diferencia de las constituciones anteriores. Ahora, el órgano, ¿qué se espera de este órgano constituyente? Yo le puse asamblea, constitución. Primero, que tiene por único objetivo redactar la nueva constitución, no a empezar a legislar para otras cosas, no es un parlamento paralelo, no, solo tiene por objetivo una nueva constitución. Se espera que este órgano o esta asamblea escuche a las distintas voces, no solo, y cómo se puede escuchar a distintas voces de diferentes maneras, pero también estas distintas voces tienen que buscar los canales para hacerse presentes. Esta es nuestra vida, si uno no está entre los 155, tampoco está dentro de la comisión técnica, pero tiene que escuchar esas voces. La democracia no es el gobierno de la mayoría, exige el respeto y la participación de las minorías. No excluye, y si lo excluyera estaríamos mal. La verdad que aquí de repente las discusiones es, oye, ¿y qué pasaría si no llegamos a acuerdo? ¿Por qué no lleguemos a los puntos de acuerdo? Si ustedes ven, yo partí con varios puntos de acuerdo. No podemos borrar los derechos fundamentales, no podemos, que estamos en un Estado democrático, no va a haber una reina ni un rey aquí, que hay un pleno respeto a los derechos fundamentales. Ahora, esos derechos fundamentales, y por eso es importante que ustedes participen. Nosotros cuando discutimos los abogados en el Tribunal Constitucional o en la Corte Suprema a propósito de la protección de un derecho fundamental, ocupamos mucho la historia de la Constitución. Y aquí la historia de la Constitución, las constituciones tienen que ser breves, no pueden ser largas, pero cuando uno dice, estuvimos discutiendo el derecho a la protección a la salud, tiene que quedar en la historia de esa Constitución todo lo que se hace llegar a la Asamblea Constituyente. Oye, mira, escucharon a, qué sé yo, las facultades de medicina, escucharon. Ahora la pregunta que yo les haría, ustedes vieron en el itinerario que, para aquí, no les voy a dar de nuevo, aquí hay un itinerario que nos muestra el plebiscito rectificatorio que va a ser seguramente como a mediados del 2022. Cuando apruebo la Constitución entra en vigencia. Pero ¿y si rechazo, si gana el rechazo de la Constitución? Rechazo de esta nueva Constitución. ¿Qué pasaría? Hay algunos que ustedes han visto que nadie discute eso, pero hay algunos que dicen, bueno, si se rechaza, y eso es cierto, si rechazo la nueva Constitución, permanece la Constitución de 1980 y sus reformas. Esa es la verdad.
Yo lo que quisiera invitar es, primero, a participar en todas las instancias, y si no hay instancias, crearlas. Pero hay que empezar, y yo creo que agradezco esta invitación porque me hace repensar y conversar con ustedes. Ustedes son los... y esto tiene que ser una conversación intercultural, intergeneracional, interdisciplinaria, todo lo interposible. También tiene que haber un compromiso personal. Ver al otro con una... a mí me encanta el tema de la fraternidad, el tema de los opositores. Siempre hablan de busquemos puntos de desencuentro. Yo digo, busquemos puntos de encuentro. ¿Se han fijado la palabra contrapuntos? Sí, les encanta. Oye, busco promocionar la polarización. A mí al atardecer de la vida, como que me gusta mucho más, busquemos los puntos de encuentro. Y son muchos más de lo que ustedes pueden pensar. La otra cosa es que el no atrae, el sí sí atrae. Necesitamos una nueva épica, como un compromiso de en qué estamos soñando. Por eso hablo de un compromiso comunitario, de una necesidad de hablar de un nosotros. De un nosotros también para escribir la carta política. No ellos, sino un nosotros. El nosotros tiene que construirse en la diferencia. En la diferencia es muy importante. Y es deber del Estado y también de todo la protección de los más vulnerables. El más vulnerable no puede ser excluido, tiene que estar en nuestra discusión, pero no como objeto de protección, sino cómo ayudamos a que esa persona que está más excluido también sea un ciudadano que participe y participe en la primera fila y no en la última, la de los excluidos. Muchas gracias y abierta a preguntas y a la discusión. Hola, nos llegó una pregunta por el chat, que es, ¿cuál es la diferencia entre derecho a protección de salud y derecho a salud? Mira, qué buena la pregunta. En las diferentes, derecho a la protección a la salud y derecho a la salud se ha tratado como sinónimo. Sin embargo, en un trabajo que estamos haciendo precisamente en la Facultad de Medicina, creemos que más que protección a la salud se debiera hablar de derecho a la salud. El derecho a la salud también implica un derecho a un medio ambiente, es como tratar de un derecho más completo, un derecho a la salud que implique un derecho cuando se habla, muchos hablan de las determinantes sociales, hablar de un derecho a la salud sin un derecho a la vivienda, sin un derecho al agua potable y un derecho a la alimentación, no es lo mismo que un derecho a la protección a la salud. No sé si me di a entender. Para mí no es lo mismo. Y eso es lo que debiéramos tratar de promover, proteger. Por otro lado, los derechos sociales son derechos, como antes decían, como son derechos de segunda categoría, es si el Estado tiene o no los recursos. La verdad que son de primero, son más, de repente yo digo que son más importantes que los derechos políticos. Yo prefiero tener derecho a la vida, a la integridad y a la salud que el derecho a votar de repente. No está esa disyuntiva, pero por Dios que es importante. No sé si contesté bien, pero si no, es porque todavía hay mucho por escribir. Muchísimas gracias. Aquí también hay otra pregunta que dice, ¿qué instancias tiene planificada la universidad, o mejor aún, la facultad, para ser parte de la discusión? Estamos esperando que nos proponen también el centro de alumnos, los centros de alumnos. ¿Qué nos proponen? Esto, a ver, también tiene que reflejarse en la Constitución. Todos somos en ese sentido como ciudadanos de primera línea, y por eso lo provocaba. Yo creo que nos tenemos que sentar como en la facultad, nos sentamos la otra vez y ustedes, los jóvenes, los estudiantes, son los que provocaron después del 18 de octubre del año pasado, a que tuviéramos
mesas de reflexión y hiciéramos como cabildo, etcétera. Este es el momento, pero tiene que nacer. Suena raro que el decano llegue y diga, oye, ahora nos juntamos a discutir, y si a usted no le interesa, no llega nadie. Sí. Emma, ¿esas eran las preguntas? Sí, esas eran todas las preguntas que teníamos, que nos habían llegado, pero si alguien más quiere preguntar, que desconecte el micrófono y pregunte en voz alta, no hay ningún problema. Por si alguien quiere, abro palabra. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hable ahora, calle para siempre. Yo tengo una duda, como sobre lo que acaba de decir, como cómo podríamos participar nosotros, como concretamente usted igual mencionó que pudimos participar, pero ¿hay como de verdad instancias, como además de quizás postularnos para constituyentes, como en qué otras instancias, o sea, y votar, como en qué otras instancias podemos participar? Yo creo que es muy importante pensarla y proponerla nosotros mismos. Por ejemplo, yo creo que una instancia bien importante que podríamos participar y organizar en la Facultad de Medicina. O sea, organizar cabildo, por ejemplo, con el tema en serio. Yo creo que la reflexión sobre el derecho a la salud, a la vida, es una posibilidad. Me acuerdo el año pasado que se armaron diferentes cabildos, pero organizados propiamente interfacultades entre los estudiantes. A mí me invitaron y participé en cabildos, no sé, de comunales, cabildos, como que en este sentido la sociedad civil tiene que con espontaneidad organizarse. Gracias. No, gracias a usted, gracias a ti por la pregunta. Hay una tarea para CEMUC y para el próximo CEMUC, porque a nosotros ya nos queda poco a nosotras. No solamente para CEMUC, en verdad, para todos Eso. los estudiantes. Al final, igual pueden salir iniciativas que no solamente sean desde el centro estudiante. ¿Sabes lo que pasa? Que si, mira, esta es la provocación. Ustedes me invitan acá, yo me entusiasmo por trabajar con usted y todo lo demás, y después la CLO se va con su centro de alumnos y uno queda en el páramo. La idea es, si queremos que la comisión, la asamblea constituyente sea lo más representativa que hay, ¿por qué no nos organizamos también nosotros y que seamos también como representativos? Y podemos invitar a la Chile, podemos invitar a otros, para seguir, ¿cómo se llama?, pensando estos temas, no solo el de la salud, pero yo se los planteo a ustedes porque la gran mayoría de ustedes están como 20 horas dentro de la facultad, entonces les queda más cerca, pero ojalá se puedan organizar con su familia, se puedan organizar con, no sé, con centros deportivos, pero no pueden excluirse, eso sí que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, oye, sus propios hijos y sus nietos, oye, ¿dónde estaban el 2020? No, sabéis que estaba estudiando. Es que no, pasaron muchas cosas. La Josefa se ríe, pero no dice nada. Ya, pues Josefa. A mí igual me queda la duda de cómo ya, se pueden generar estas instancias y todo, pero ¿cómo subirlas, por decirlo así? ¿Cómo subirla a dónde? Como por ejemplo, presentarla. sí, tenemos ya una discusión, llegamos como a acuerdos, reflexionamos, como después de eso, ¿qué? Después de eso, escribimos un documento, lo firmamos entre todos y se lo mandamos a la constituyente. Y alegamos por eso. No, obvio. Oye, mira, cuando, por ejemplo, ahora se está estudiando un proyecto de ley que se llama Reforma de los Ensayos Clínicos, nació de las universidades. Como nació de las universidades y como único en el mundo, pero tiene que salir de estos cuerpos intermedios, las necesidades y las propuestas. Sí,
espero que los constituyentes, imagínense una de las postulantes a constituyentes, la doctora Cordero. La doctora Cordero con su cofradía va a hacer la constitución y nosotros vamos a quedar, y ella siempre dice, exalumna de la Católica, estudió medicina, se enamoró de Julio Guzmán, todo ese cuento cuenta. Y ella es la representativa de nosotros. En serio, yo este momento es un momento único del país, es un momento único de la historia, yo digo, del ¿Quieres mundo. probar esta? No hay que perderla. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que damos por finalizado esto, pero muchísimas gracias por la instancia y eso, muchas gracias por venir a Paulina y A también todos. a todos los asistentes y es verdad, tenemos que generar más instancias de reflexión y de todo, ser un proceso constituyente que nos afecta como país y tenemos que hacernos parte, totalmente de acuerdo. Para no decir que nos quedamos estudiando. Sí, oye, Sí. se me pasó la micro y la vía. Oye, lo esperamos, estamos esperando que ustedes se muevan y muchas gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.